Sherlock, ¿crees que encontraremos a Jack por aquí? Sin duda, Watson. Las tinieblas revelan lo que la luz oculta. ¡Mira! ¡Una sombra en la pared! Es él, Jack. Hola a todos, bienvenidos al Londres victoriano. Nos encontramos en las oscuras calles de Whitechapel. Mr. Jack se escabulle en la sombra, perseguido por Holmes y Watson y su perro. Mr. Jack Pocket es un juego de deducción asimétrico diseñado por Bruno Catala y es exclusivo para 2 jugadores, para más de 14 años, y las partidas duran alrededor de 15 minutos, con un máximo de 8 turnos, y si un jugador consigue su objetivo antes del 8º, la partida acaba inmediatamente. Bien, pues veamos cómo se juega. Abrimos la caja y nos encontramos un manual con diferentes idiomas y también tenemos losetas de coartada, que tenemos 9 en diferentes colores, son diferentes personajes, y también tienen un símbolo abajo que son relojes de arena que van del 0 al 2. Tenemos 3 fichas de detective que representan a Holmes, Elemental, querido Watson. Watson Doctor Watson, gracias. y su perro Toby. También 4 fichas de acción de anverso y reverso, son diferentes, que veremos más adelante. Las losetas de calle, que llamaremos sectores, y en cada una de ellas se representa un sospechoso. Por una parte y por la otra no tiene, está vacía, solo se ve la calle. Tenemos fichas de tiempo, anverso y reverso, con una cara de turno de juego numerada del 1 al 8 y en otra cara tenemos un reloj de arena. Setup: se mezclan las losetas de calle y se colocan aleatoriamente en una cuadrícula de 3×3. Las piezas deben mostrar la cara de los sospechosos y no importa la orientación. El investigador coloca sus detectives de esta manera: Sherlock Holmes arriba a la izquierda, Watson arriba a la derecha y el perrito Toby en la parte inferior central. Hay que tener en cuenta que en la posición que estén los detectives siempre debe haber un muro. Se colocan las fichas de tiempo por la cara de turno, que van del 1 al 8 en sentido creciente. Estas fichas indican a quién le toca en cada turno. En este caso, en la lupa le toca al investigador, que sería el primer turno. También Mr. Jack coge una carta de coartada, que sería su identidad secreta. La mira bien y se la guarda en su zona de juego. El objetivo de Mr. Jack es conservar su identidad secreta mientras hace perder el tiempo a los investigadores. Su objetivo es conseguir 6 relojes de arenas, tanto de coartada como de tiempo, antes de que el investigador descubra su identidad. El objetivo del investigador es descubrir bajo qué identidad de los 9 sospechosos se esconde Mr. Jack, y cuando en la zona de juego solo quede un sospechoso, gana la partida. Elemental, querido Watson. Cada turno de juego se desarrolla en 2 etapas. La primera es la persecución y la segunda es la búsqueda de testigos. En la primera etapa, si los turnos son impares, empieza el investigador. Lanzará las 4 fichas de acción al aire y según cómo quede, elegirá una de las 4 y la lleva a cabo inmediatamente. Después pasaría el turno a Jack y cogería 2 acciones que las llevaría a cabo. Por último, cogería la última acción el investigador. Después de esta etapa de persecución, se llevaría a cabo la búsqueda de testigos. En los turnos pares empieza Mr. Jack y se cogería las fichas de acción que hemos usado antes y se les daría la vuelta. Así tendríamos otra variedad. Empezaría Mr. Jack eligiendo una acción que la realizaría inmediatamente, después seguiría el investigador, cogería 2 y por último Mr. Jack cogería la última. Después de esta etapa de persecución se llevaría a cabo la búsqueda de testigos, pero antes veamos las fichas de acción. Las fichas de acción de detective se llevarían a cabo moviendo 1 o 2 movimientos en el sentido de las agujas del reloj. Si hubiera elegido la ficha de acción del Dr. Watson, se podría mover aquí o aquí.
y puede haber más de un detective en el mismo sector. Si es el investigador el que elige esta ficha de acción, movería a uno de sus 3 detectives un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Si es Mr. Jack quien escoge esta ficha, movería a uno de los investigadores un movimiento en el sentido de las agujas del reloj o decide dejarlos donde están. Esta ficha de acción representa que puedes mover tu loseta de calle un cuarto de giro o medio giro. De esta forma, movemos un cuarto de giro o medio giro. Así. Y está prohibido hacer pivotar un sector que haya sido pivotado en el mismo turno. En esta ficha de acción, el jugador intercambia 2 sectores entre ellos sin cambiar su orientación. Podemos hacer, por ejemplo, así. Si elige la ficha de coartada el investigador, cogería una ficha de coartada, la miraría y vería que este personaje no es Jack. Entonces lo que haría es darle la vuelta a este personaje y colocarlo por la zona vacía, siempre teniendo en cuenta la orientación, claro. Si esta ficha de coartada la coge Jack, pues miraría y vería si tiene algún símbolo de reloj de arena en la carta y se lo colocaría en su zona de juego. Si Jack consigue tener 6 relojes de arena en su zona, gana la partida. Segunda etapa, búsqueda de testigos. Preguntamos a Jack si es visible, teniendo en cuenta que nuestra visión sería en línea recta por calles conectadas. Por ejemplo, al perrito Toby tendríamos conectado a este personaje, mientras que aquí hay un muro y no podría seguir viendo el resto. Sin embargo, tenemos al Dr. Watson, que podría ver en línea recta por esta calle estos 3 personajes. El detective Sherlock Holmes no podría ver a estos 3 personajes porque aquí hay un muro. Y si nos dice que no es visible, miramos en nuestra línea de visión cuántos podemos ver. Aquí podemos ver 2, quiere decir que estos no son, entonces les daríamos la vuelta por el sentido de orientación que están, tal que así. Aquí no vemos y aquí tampoco vemos, entonces quiere decir que pueden ser uno de estos. Como no es visible, Mr. Jack coge una ficha de tiempo y se la guarda en su zona. Si preguntamos a Mr. Jack si es visible y nos dice que sí, entonces miraríamos nuestra línea de visión cuántos podemos ver. Aquí Sherlock puede ver a 3, Watson no puede ver a ninguno y el perrito a ninguno. Por lo tanto, Jack debe estar entre estos 3 porque es visible. Los demás les daríamos la vuelta. Con lo cual el investigador ha ganado y cogería una ficha de tiempo. ¿Y cómo acaba la partida? Al final, si el investigador después de buscar testigos solo le queda un sospechoso, gana la partida. Para Mr. Jack, después de la búsqueda de testigos, debe haber conseguido 6 relojes de tiempo. Y si al final pasan 8 turnos, el investigador gana la partida si Jack es visible. Si es invisible, gana la partida Mr. Jack. Y si ningún jugador consigue su objetivo al final del 8º turno, gana Mr. Jack. Y este es el juego Mr. Jack Pocket. Con todo lo que os he explicado ya podéis investigar el caso y ahora os toca a vosotros descubrir quién es Mr. Jack. Pues comentar, suscribiros y darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!